Nutrición Sanadora, el podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Nutrición Sanadora. Gracias por escucharnos. Aquí estamos con la nutricionista del equipo, Nicole. Muchas gracias, Nicole, por estar con nosotros. Antes de entrar sí, al tema, vamos a hablar de que nos pueden seguir en Instagram, en TikTok, en Facebook y en nuestra página web www.nutricionsanadora.com. Ahí está la forma en que trabajamos, nos pueden conocer más a cada una. También está el enlace para que nos puedan escribir WhatsApp si tienen alguna duda, consulta, pregunta o si quieren escribirnos algo respecto a nuestros podcasts o nuestros reels o alguna duda que ustedes tengan. Gracias, Nicole, por estar acá con nosotros. Otra vez, una nueva instancia para aprender. Puedes saludar a la gente y contarnos qué nos va a enseñar hoy día. Hola a todos, hola a todas. Hoy día vamos a hablar un poquito sobre, yo creo que sobre lo que es la salud intestinal, o más bien los cuidados que tenemos que tener con esta parte de nuestro cuerpo que es el intestino. Ya, vamos a darle. El intestino, bueno, yo creo que gran parte de las personas debe saber que ocurre la absorción de nutrientes en el intestino. Y los estudios más recientes son geniales porque se ha demostrado cómo el sistema inmunológico, gran parte de nuestras defensas, el 70% están aquí, en el sistema, en el intestino. Y por otro lado, también se ha visto en los estudios una correlación entre la salud mental y el intestino. Y esto es principalmente porque el intestino en sí solo no se manda solo, sino que está manejado así como todo el cuerpo por estas redes neuronales y eso hace que obviamente lo que pase como en nuestra mente también le afecte. Y de aquí, con esta breve explicación, vamos a entrar en los cuidados. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuidamos esta parte de nuestro cuerpo? Cuéntanos. Y como no es sola, nuestro sistema digestivo es lo primero que tenemos que cuidar por completo, el sistema digestivo. ¿A qué me refiero? Primero, a lo que vamos a meternos a nuestra boca, el alimento. ¿Ya? Evitar que sea malo, como ya hemos ido hablando, o sea, no categorizarlo como malo o bueno, sino que como me gusta más categorizarlo así como no beneficioso para nosotros. ¿Ya? Em, y este alimento lo podamos moler, deglutir es la palabra correcta, pero como moler, o sea, tener una buena masticación. Que nosotros podamos masticar bien nuestros alimentos, porque aquí ocurre la primera degradación. ¿Para qué degradamos? Para poder absorber nutrientes. Entonces, necesitamos masticar bien nuestro alimento. Además, en la boca también ocurre, tenemos enzimas que nos van a ayudar a esta degradación, entonces necesitamos como que se activen un poco. Después, eso es lo primero, masticar bien. Ya te interrumpa, eso de masticar bien. A veces nos dicen, no, 50 veces por lado. No, es como, ¿a eso masticar bien? ¿O no tan extremo hasta que uno siente que la comida ya se disolvió un poco y ya está apta para tragar? Y la verdad es que si hablamos con una fono o algo así, no, nos va a dar esa recomendación, o sea, 50 veces por lado y todo eso. Pero si lo llevamos como a la práctica, hay gente que traga. La verdad que en 5 minutos ya se comió el plato y creo que eso tampoco está bien, sino que poder deglutir bien, masticar bien, que podamos tragar de buena forma y como que nos aprendamos a conocer incluso en eso. O sea, que lo que ya, un trozo de carne obviamente va a necesitar más masticación que un alimento que sea muy blando o que ya sea más papilla. O sea, la papilla casi no la puedes tragar. O sea, las sopas, lo que pasa con las sopas. Entonces, es claro, que ya sintamos que ese alimento ya está bien molido, no sé cómo llamarlo o cómo ejemplificarlo un poco. Pero sí hacer como esta pasta, lograr que el alimento que nos metimos en la boca, que estaba entero, sea como esta pasta para luego poder tragarlo. Ya es blandito. Claro. Después, el proceso digestivo sigue y el alimento va a llegar al estómago.
Y acá es súper importante porque sé que más de alguno ha sentido el reflujo en algún momento de su vida y muchas veces es porque no tenemos un buen ácido o un buen pH en nuestro estómago. Em, y esto hace que obviamente esta forma de seguir como haciendo chiquitito el alimento, degradación. Esa era la palabra que buscaba, como es la degradación eh, se lleve a cabo es que el ácido esté ácido, tiene que estar entre 3 a 4, o sea, es un pH que de verdad tiene que estar ácido para que esto se lleve a cabo sin que sintamos estas pesadeces ni nada de esto. ¿Qué va como a enlentecer esto o cómo se va a ver afectado este pH? Es los ultraprocesados y también la fritura. Entonces, de por sí ya hay alimentos que tenemos que ir dejando de lado para poder cuidar el intestino. Mm. Igual, Ah, Nicole, hemos hablado en otros episodios de las pastillitas estas que inhiben la bomba de protones, o sea, los antiácidos. sí. Eh, Hemos hablado de que por favor dejemos los antiácidos porque eso afecta también la acidez del estómago, que cuando alguien, perdóname por el paréntesis, pero para la gente que como enlazarla a otros episodios anteriores, que la acidez del estómago, cuando la gente siente reflujo, la gente dice, no, es que necesito un antiácido porque está muy ácido. Y es todo lo contrario, fermenta ahí porque la acidez del estómago no está bien. Hay un episodio que es acerca de las 5R, que hemos hablado acerca de la salud estomacal referente al pH y cosas así para que puedan ir y verlo. Así que ese es mi aporte, perdón por interrumpir. No, está súper bien. De hecho, no sé, pues el omeprazol y esas cosas son bajo una indicación médica y es como si tú tienes ulceración, si o sea, tu estómago no está funcionando bien em, por este tipo de cosas, no sé, pues tenemos helicobacter, si es que hay helicobacter, si es que hay, o sea, si hay una patología como asociada en cierta cantidad de tiempo, sí, se recomienda, pero si no, si es porque nosotros estamos cuidando mal nuestro cuerpo, eh, hay algo que una vez compartíamos nosotras, que es el cuerpo tiene la capacidad de volver a su equilibrio y eso es para todo. Entonces, nosotros tenemos que entregarle las herramientas a nuestro cuerpo, en el fondo, lo que tú hablabas. Sacamos este parche, porque al final son parches cuando hay este tema de reflujo que los antiácidos eh, y empezamos a alimentarnos, a nutrirnos bien, esto se corrige. ¿Cierto? Así es que es siempre tratar de optar por la vía más natural y de que el cuerpo se logre regular, ¿ya? Eso por un lado. Ahora seguimos. Em, entonces estas cosas son las que vamos a ir cuidando. La masticación en el fondo y el pH del estómago. Estas son algunas, ¿ya? Em, y ahora de lleno en lo que es el intestino, tenemos que, no sé si, yo creo que sí hay escuchado, que consumir fibra y tomar agua van de la mano, sobre todo las personas que han sufrido de estreñimiento o sufren de estreñimiento, el primer consejo que le dan, ya, tiene que hidratarse bien y consumir fibra. Y sí, está en lo correcto, todos tenemos que tener una buena hidratación, no solo por nuestro intestino, sino por todo nuestro cuerpo, o sea, somos mayormente agua. Si es que sí, lo necesitamos para toda la función de nuestro cuerpo en general. Entonces, la hidratación, sí o sí, todos los días. Em, Otras cosas que tenemos que tener en consideración y que aquí hablamos un poquito de esto, el consumo, o sea, no de lo mismo, pero sí, de los remedios, el consumo de antibióticos. Los antibióticos son necesarios sí en momentos específicos, cuando hay una enfermedad bacterial y hay una prescripción de un médico para que nos hagamos ese tipo de tratamiento, porque es un tratamiento. Pero existe gente que se automedica y si tiene un resfrío, para que pase más rápido, toma antibiótico. Cuando en verdad el proceso viral es muy distinto a lo que es una bacteria. El antibiótico siempre está enfocado a la bacteria y para poder atacar bacterias.
Entonces, no nos sirve con un virus que tiene un ciclo, o sea, es un ciclo, o sea, comienza y termina. Entonces, son completamente diferentes, no sirven para nada, los antibióticos no sirven para los virus, ¿ya? Em, y lo que hace a nuestro intestino, el antibiótico tiene cosas muy buenas como poder combatir estas bacterias, ya sea la parte que sea de nuestro cuerpo, donde hay una infección, em, pero también barre nuestra flora intestinal. Yo sé que igual esto es súper mencionado y súper súper dicho, mucha gente lo dice. Los antibióticos barren toda nuestra flora intestinal. Entonces, por eso, si no es necesario así como, de verdad necesario, no lo ocupe, no lo ocupe. O sea, y siempre va a haber una prescripción de un médico a esto con un diagnóstico asociado, no es porque sí, ¿ya? Eso es como el tema de, como de los remedios, que pasa mucho también con lo que tú hablabas. O sea, ponemos este parte de la automedicación, pero no dejamos que esa restauración ocurra. Entonces, o el ciclo normal, estamos tan apurados a veces por sanarnos, llevar la vida ya rápido, que el cuerpo necesita ese tiempo para poder equilibrarse. De hecho, Nico, hay estudios de la correlación directa entre los niños que han tomado antibióticos y cómo esos niños cuando ya son adultos tienen un sistema inmunológico sumamente bajo. Y tienen muchas enfermedades, mucha proliferación, se me iba la palabra, de enfermedades autoinmunes. Entonces, es delicado llegar y automedicarse con cualquier tipo de remedio, y más sobre todo si es un antibiótico. Y pues por eso pasa eso, porque el sistema inmunológico está ahí, o sea, 70% del sistema inmunológico es harto. Entonces, es algo que tenemos que cuidar muy bien. Y tenía la idea para conectar con el siguiente punto, así como el manejo del estrés, porque era para regular los niveles y el cuerpo pudiera venir así como a equilibrarse. Por eso igual es importante el manejo del estrés. Yo sé que muchas mujeres nos vamos a sentir identificadas. No me voy a meter con estas cosas en profundidad, pero por ejemplo, colon irritable. No sé si yo creo que a muchas mujeres les suena. Se da por estrés, mucho. Entonces es necesario que aprendamos a manejar los niveles de estrés. Esto igual le afecta mucho a nuestro intestino. O sea, somatización, eh, yo creo que muy frecuente es esta, o sea, la del colon irritable, la del estreñimiento, que pasa por emociones muy fuertes. O sea, si empezamos a hablar con la persona, nos vamos a dar cuenta que ha estado bajo mucho estrés y que eso se le asocia al colon irritable. Entonces, pero sí, o sea, haciendo los cambios y los cuidados, em, porque mucha gente dice, no, el colon irritable no se cura. Y no, tiene que ver con un cambio, que hagamos los cambios necesarios para que eso no se equilibre en el fondo. Entonces, si estamos constantemente sometidos a estrés y no sabemos manejarlo, que ahí ya igual entra como mucha la terapia, como la psicología, también tiene que ver con la alimentación. Entonces, poder hacer ese juego entre ambas disciplinas, por llamarlo así, de la alimentación y lo que es la psicoterapia. Ahora, eh, otro punto de que se habla mucho, que recién lo hablábamos, el consumo de fibra. Siempre el agua asociada a la fibra. Si te falta fibra o te falta agua cuando hay estreñimiento. Pero la verdad es que la fibra, a ver, lo voy a poner por otro lado. Hemos escuchado sobre los probióticos y los prebióticos, ¿ya? Los probióticos son todos estos microorganismos o bacterias, le vamos a poner ya bacterias, que van a ayudarnos a mantener el equilibrio en nuestra flora intestinal. Nuestra flora intestinal está recubierta de bacterias, tiene muchas bacterias, o sea, yo creo que es imposible cuantificarlas todas, su variedad y todo eso. Sí podemos saber mediante algunos exámenes. em,
cuál está en mayor medida, en menor, pero aún así no es muy específico. Entonces es necesario siempre que sepamos que en nuestra flora intestinal van a haber muchos microorganismos, cuáles tienen que estar en mayor y en menor medida, por eso se acude a doctores y se hace ese examen. Eso por un lado, esos son los probióticos, entonces, los microorganismos o bacterias que nos van a ayudar a mantener el equilibrio en nuestra flora intestinal. Y los prebióticos va a ser como el alimento de los probióticos. Los vamos a poner así. Y eso, ¿en qué encontramos prebióticos? En la fibra. Entonces, por eso la fibra y el consumo de agua siempre van de la mano. Em, ¿Qué alimentos podemos, a ver, qué alimentos podemos incluir que son prebióticos? Que van a alimentar estos bichitos, que van a alimentar las bacterias en el intestino. Pueden ser los espárragos, la alcachofa, la verdad es que verduras y frutas en mayor medida y tratar, tratar de que lo que vayamos a consumir sea lo más orgánico, Que porque recuerden que hay pesticidas y un montón de cosas que no ayudan para nada a nuestro cuerpo. Y si queremos ver como el prebiótico ya como suplemento, podemos encontrar la inulina y los fructos oligosacáridos. Estas dos son que las podemos incluir como suplementación. Pero acá está el pero. Estas, la inulina y los fructos oligosacáridos, en mucha concentración van a generar distensión abdominal. Entonces es importante que esto no se llegue y se haga por sí solo. O sea, no es como, uy, hoy día escuché el podcast de nutrición sanadora y dijeron que tenemos que consumir probióticos y prebióticos y hay que suplementarse y que la inulina y vengo, compro inulina y no, no es así, no funciona de esa forma. Siempre tenemos que tratar bajo supervisión de un profesional lo que vamos a consumir, en qué cantidad y todo eso. Y más si lo podemos hacer de forma natural, o sea, incluir nuestra alimentación frutas y verduras, hay, sobre todo las verduras, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablo de fruta, por ejemplo, esta es súper mencionada y esta es de la abuelita, la ciruela. La ciruela así como que vendría a ser como una fruta así, ejemplo de prebiótico muy bueno. Nico, un polvito que venden que se llama Psyllium, que es un Sí, súper buen prebiótico fibra, sirve mucho para el sistema digestivo, para la gente que quizás con mucha facilidad tiende a hincharse o a tener problemas de la digestión. Este suplemento natural igual es muy aconsejable y es un prebiótico y su uso diario no tiene grandes repercusiones en, así como que distensión abdominal muy exagerada ni nada, no tiene como grandes consecuencias. Quizás ese sería un buen prebiótico, fibra, que pudieran de manera natural consumir las personas. Pero, como tú hablabas, es impresionante los tipos de bacterias, la cantidad de cepas y la cantidad de nombres y de apellidos que tienen los amiguitos. Entonces, es importante que si yo constantemente tengo algún problema de mi sistema inmunológico o en mi sistema digestivo, eso ya no es algo normal. Entonces, si no es algo normal, debo ir a un lugar donde me hagan un estudio y yo sepa qué cepa me falta, por qué me falta esa cepa, porque usualmente es por algún otro tipo, o que tengo cándida, o que tengo Helicobacter pylori, o alguna otra cosa. Entonces, ¿por qué me falta esa cepa y cómo suplementarla? Entonces, no es llegar y comprar cualquier cosa en el caso de que sea algo constante. claro. De hecho, si hay una persona que esté pasando por SIBO, ahí hay que tener muchos ojos, hay cosas que tenemos que sacar, que no podemos, ahí hay un desequilibrio, entonces hay cosas que se tienen que tratar, no es llegar así como hoy, se dijo esto, hoy esto es para la inflamación y esto es para... No, a veces no es tan fácil, por decirlo de alguna forma, sino que hay un trasfondo.
O sea, saber por qué nuestro cuerpo no está funcionando correctamente. A veces sí es más práctico, o sea, es como, no sé, pues mi dieta no es tanto de gluten, consumo gluten y me hinché, tengo muchos gases y todo esto, entonces eh, es por eso, estamos con esa asociación. O, por ejemplo, hiciste un tratamiento con antibiótico, tienes diarrea y todo lo que conlleva el hacer un tratamiento largo a veces con antibióticos. El Helicobacter, si no me equivoco, es por 14 días de antibiótico. Entonces, son tratamientos largos que van a afectar sí o sí nuestra flora intestinal y ahí también hay un proceso después de poder repoblar toda esta flora intestinal. Y ahí entran los probióticos, cuando queremos repoblar. Entonces, todos estos bichitos, ahí sí se recomienda como suplementar. Eh, ¿Qué frecuencia, qué cantidad de días y todo eso va a depender de cada caso? O sea, si yo no sé, pues tengo este ejemplo que estaba dando recién, después del consumo de antibióticos. em, pero ojo, que hay consumo de antibiótico que es para SIBO y un consumo de antibiótico que es para otras cosas. Entonces, con el SIBO siempre tenemos que tener un cuidado especial porque las bacterias están en un desequilibrio en este mismo intestino. Entonces, no es como, por ejemplo, ay, no se me ocurre ninguna, ninguna enfermedad, una bronquitis o algo así que tú necesitaste un antibiótico y son diferentes. Entonces, en, como en el órgano que afecta en sí la infección y en el órgano que va a afectar sí o sí el antibiótico. Entonces ahí sí poder dar eh, estos probióticos como suplemento, ¿ya? ¿En qué nos vamos a fijar? En el tipo de como la presentación. Tratar de que siempre sean en cápsulas, porque recuerden que son bacterias, viven a cierta pH, temperatura, qué sé yo. Entonces, si lo tomamos en polvo, no van a llegar casi nada vivas, pasando por el ácido del estómago. Entonces necesitamos que sean cápsulas y que esas cápsulas, claro, al llegar al estómago salga el recubrimiento y después la absorción ocurra como queremos que sea. Entonces tratar de que sean siempre en cápsula. El otro es los nombres, que tenga lactobacillus, que tenga bifidobacterias y que vayan con nombre y apellido. No sé si han visto, no los voy a pronunciar porque son nombres muy raros, pero el lactobacillus y nombre, lactobacillus tanto con nombres, a eso me refiero, nombre y apellido. En eso nos vamos a fijar la cantidad de cepas. La cantidad de cepas es como el nombre y apellido del bichito, por decirlo así. No hay una cantidad así como, va a depender mucho de la situación del por qué vamos a consumir se me oscurece, el probiótico. Entonces la cantidad de cepas la vamos a ver, vamos dependiendo como del estado de la persona. Y los billones. Va a ser lo mismo, o sea, si yo necesito repoblar, en el fondo vamos a fijarnos en la cepa y la cantidad. Los billones, la cantidad de bichitos que va a haber. Entonces, esas son cosas las que podríamos tener en consideración si vamos a tomar algún probiótico. Em, Ahora, también tenemos el consumo de fermentados. Em, Kéfir, chucrut, pero del fermentado real, porque hay chucrut que vienen en bolsa y no son de fermento real, sino que son vinagre. Entonces, necesitamos fijarnos de que sean fermentos, no sé cómo llamarlos, le digo reales porque es como la forma que tengo de decirlo, o sea, que de verdad estén fermentados. Tengan Y dos- esto va, que tengan dos ingredientes, que es el repollo y la sal. En el caso del chucrut no necesitan nada más. claro, sí, los kéfir, dependiendo del tipo de kéfir, va a ser la alimentación en el fondo
de la bacteria, de la levadura. Y estos podemos incluirlos, sí, son beneficiosos para nuestra salud. Así es que los fermentados sí o sí debiesen estar para que podamos cuidar. Y repito, o sea, va a ser sí o sí, no hay una patología, una enfermedad que estemos atravesando. Si es así, es necesario estar con profesionales monitorizando todo eso. Así es que esto es como una generalidad, a lo que todos nos sirve, pero que sabemos que estamos sanos. Entonces, para poder mantenernos en ese equilibrio, eh, y creo que eso. Muchas gracias, Nicole. Justo se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por todas las recomendaciones. Muy claro todo en la forma en que la comida pasa por todo nuestro aparato digestivo y lo que necesitamos para ir sanándolo y para que esté bien. Así que muchas gracias por lo que aprendimos hoy día. Gracias a todos por escucharnos una vez más. Estamos en contacto y nos vemos en un próximo podcast. Chao. Nutrición Sanadora. El podcast.